Bienvenidas y bienvenidos, porque de pronto ya hay hombres por acá y si no hay, qué bueno que los haya y que le compartan también a sus parejas a este episodio número 7 de nuestro podcast Comadres, donde la maternidad es un viaje compartido. Hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? Es que lo que pasa es que intentamos que los temas sean no tan preparados para que sean más fluidos, pero vamos a hablar acerca de la lactancia materna en el primer mes y Ujú. la evidencia científica que hay al respecto y claramente, como es costumbre en nuestro podcast, hablar acerca de nuestra perspectiva, nuestra experiencia, la propia y la que hemos tenido con otras familias que hemos acompañado. Ujú. Y para abrir este podcast, entonces yo tengo una pregunta. ¿Qué expectativas tenías tú? Porque pues tú estabas en una sala pediátrica, ¿no? De cierta forma pues tienes contacto con mamás, eres profesional de la salud. Ustedes como enfermeras reciben mucha más formación en lactancia materna que nosotras como fisioterapeutas. Entonces, ¿qué expectativas tú tenías de ese primer mes de lactancia materna o de la lactancia materna con tu hija? Bueno, lo primero era que yo sabía que le iba a dar lactancia, ¿sí? Y que, como tú le dices en la carrera, le dan a uno todo el tema de lactancia. Ya había hecho, además, el diplomado para ser asesora en lactancia, entonces tenía los conocimientos, pero siento que los tenía muy teóricos, o sea, muy, muy teóricos. Y cuando ya los llevé a la práctica dije, uy, esto necesita realmente como de apoyo, o sea, sí es algo natural, es algo fisiológico, pero sí necesitas que alguien te pueda acompañar y te pueda decir, arréglalo aquí, muévelo acá. Entonces mi esposo como que me ayudaba como que ven, creo que aquí podrías acomodarla un poquito más porque uno es como en medio de pronto del dolor, el cansancio, como que no se lograba uno, o yo no me lograba acomodar como muy bien, pero pues digamos que mi expectativa era darle lactancia materna, ¿sí? Ujú, Pero siento que ahí descubrí y dije, las mamás necesitan apoyo, o ujú. sea, porque al inicio es complejo porque es todo un aprendizaje de uno, un aprendizaje del bebé y es algo que no se da de un día para otro, o sea, es un acople que necesita tiempo, paciencia de uno mismo y alguien que esté a su lado acompañándole, diciéndole, lo estás haciendo bien, esto es lo que tal vez debemos mejorar, debemos cambiarlo así. Creo que eso fue como mi experiencia en ese primer mes, pensar que la teoría a veces dista un poquito de la realidad. ¿Tú te habías preparado, Eli, para la lactancia? O sea, bueno, pues por el diplomado que dices que hiciste, pero digamos que no lo hubieras hecho. ¿Te hubieses preparado para la lactancia? Ay, no, yo siento que no, porque siento que uno cuando está en embarazo, y que lo hemos hablado varias veces, uno se prepara mucho para el parto porque es como el temor y el terror de decir, "Ay, el parto, el parto, el parto, ¿cómo voy a hacer el parto? Voy a poder respirar cuando sé que ya esté de parto", y como que se centra en ese momento porque siento que, o yo en ese momento pues le tenía mucho temor al momento del parto, o sea, que sí, pensar que sí iba a ser capaz. Entonces siento que me centré tanto en eso que como aparte, o sea, de lo que ya mis conocimientos básicos, no estudié o leí, volví, repasé algo más nuevo, no lo hice tú. Tampoco. ¡Ah! Por eso, el consejo de nosotras es, en serio hay que prepararse, hay que leer al respecto, porque creo que no es necesariamente como que tú ya cuando tengas a tu bebé con eso te las sepas todas y que no te vaya a pasar algún inconveniente o que no Ujú. vayas a tener algún traspiés en el camino, sino que puedes estar un poco tranquila y decir, listo, esto no me ha pasado o no me está pasando solamente a mí, sino que le ha pasado a otras mamás y tiene esta solución, ¿sí? En cambio, Ujú. siento que cuando uno no se prepara, o sea, se le viene, es como si se le viniera todo el mundo encima porque es o sea, el mundo no de personas, sino el mundo de información, porque siento que son muchas cosas las que hay que aprender en ese momento, ¿cierto? Ujú. El cuidado del bebé, el baño, que el cordón, que, o sea, todos los días es un aprendizaje nuevo más el cansancio del día a día de la rutina, de pronto de no dormir bien en la noche, siento que eh, aprender sobre la marcha es un poco más complejo a aprender previamente y tener unos conocimientos base que tú dices, ah, en verdad que aquí se hacía eso, pero se me olvidó aquí ¿Cómo? cómo se hacía lo otro, entonces vengo y veo y ya complemento. O sea, Ujú. siento que ya después leer es un complemento, pero cuando llego de cero,
Siento que es mucho más complejo. Y mira que nos ha pasado, Milicita, con las mamás a las que les hemos hecho nuestro acompañamiento en el curso prenatal. La lactancia es un tema tan enorme, o sea, que va de tantos meses, desde el embarazo hasta cuando deciden ya hacer el destete respetuoso, que es mucha información al respecto. Pero siento que esas mamitas que, aunque han tomado nuestro programa prenatal, han tenido alguna dificultad, algunas de ellas han podido resolverlo o es más fácil guiarlas posteriormente y acompañarlas en la asesoría a las mamás que están de cero, o sea, que nunca hicieron un curso, que nunca leyeron de lactancia, es mucho más sencillo y resuelven el inconveniente que tengan mucho más rápido. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que, o sea, de cierta manera, aunque el curso es muy práctico, pues no es práctica real, ¿no? Es práctica simulada. Entonces, de cierta forma, es mucho más fácil que tú, como cuando uno está en la universidad, o sea, ve una clase teórico, así sea teórica, práctica simulada, y luego ya aplica con el paciente, ¿no? Y ya es mucho más fácil porque uno dice, ah, cuando lo cogíamos con el muñeco que era simulado, se podía hacer esto, pues lo vamos a intentar. Entonces creo que igual pasa en el curso prenatal, tienen una práctica simulada de lactancia materna, porque no es una práctica real, no es con un bebé real, es con un muñeco, pero al menos aprenden formas de cómo posicionarlo, de qué hacer ante ciertas circunstancias, y luego cuando ya llega el bebé es ahora sí el aprendizaje práctico. Pero cuán difícil es cuando no tienes ni las herramientas teóricas ni las simuladas, y ahora sí vienes a lo práctico y tienes que entender los conceptos teóricos, los prácticos, los simulados y todo, todo. en el posparto, bajo el influjo hormonal, bajo el estrés que genera pues también estar con el bebé por alguna razón, porque está llorando, porque tiene cólico, bueno, por cualquier cosa que se presente. Entonces, sí, yo creo que es muy importante informarnos sobre esa etapa de la lactancia. Respecto a mis expectativas, yo la verdad era bien ilusa. Lo importante es aceptarlo, el primer paso es aceptarlo. ¿Por qué ilusa? Sí, señor, soy ilusa. ¿Por qué? Yo me imaginaba el comercial Winnie, así que la mamá está divina, pues no divina, pero está muy bonita, o sea, pues peinada, no tiene ojeras y lacta a su bebé y todo es una prueba de amor. No hagamos publicidad, por favor. Perdón, pero es una prueba de amor. El comercial de... Pero bueno, entonces yo me imaginaba como eso. Ya, o sea, como yo todo nunca perfecto. me imaginé que la lactancia era retadora, que necesitaba paciencia, que necesitabas tener una red de apoyo, que te podía doler, que te podían... O sea, yo jamás me imaginé que los pezones se podían cuartear, quemar, triturar. No habías escuchado nunca eso. No, porque mi mamá... Pues mi mamá nunca me contó, no sé si por no generarme temor, pero mi mamá sí era como, yo les di teta hasta grandes, yo a usted le di teta hasta los 3 años. Mi hija, pues, o sea, es como que si yo di teta, usted va a dar teta, todas damos teta, fin. O sea, era así, ¿no? Entonces, ¿Vosotros dais teta? Sí, vosotras, ellos no dan teta. Ellos es lo único que no. Pero, o sea, mi mamá nunca me habló de que los pezones se podían quemar o lesionar. Entonces, yo pensaba que como era natural, iba a ser instintiva e iba a ser, pues, se iba a dar fácilmente todo, ¿sí? Pero estaba muy equivocada y ahorita hablamos de eso. Entonces creo que sí, mi expectativa era como de comercial, de propaganda, de publicidad. Y bueno, yo sabía que la lactancia materna era lo mejor. Una de las cosas que hablamos con mi esposo es yo quiero dar lactancia materna exclusiva y cuando yo quiera tirar la toalla, tú me tienes que ayudar, no me dejes, recógemela y me la pones otra vez. No, señora, aquí no se va a vencer. Entonces, bueno, como que me di cuenta ya en la realidad que no era así, y ahí fue cuando yo dije, uy, Dios mío, ¿por qué no leí un poquito más antes? ¿Qué hiciste, Mildred? No, pero es que, mira, yo siento, amiga, que es como muy de toda la maternidad, ¿no? Como que uno siempre se hace muchas expectativas de todo lo lindo, no es que hayan cosas feas, o sea, de decir feas de malo, sino de retadores. Entonces yo creo que uno no se prepara para esos retos que trae la maternidad. Y sino que, mira que me decía una amiga, precisamente me acabo de acordar,
que me lo dijo ya después de ser mamá, que le había pasado lo mismo con otra amiga, que una amiga de ella le decía, pero ¿tú sabías de esto? Así como el meme, no sé si lo hayan visto, como el Así siguiente de los meme que Avengers. pondremos, el de los Avengers, que decía, ¿y tú sabías? Y sabiendo esto me dejaste tener, me antojaste de tener un hijo. Y la amiga, sí, yo sabía. Como que, ¿y por qué no me contaste si sabías Ajá. de esto, de lo difícil que podía ser? Entonces ella me decía, pero es que uno cómo llega a decirle, o sea, toda embarazada y toda familia obviamente, y para todo el mundo es una felicidad, ¿cierto? Entonces yo cómo voy a llegar a decir, uy, Aguar el mira, momento. exacto, no, pero pilas que tienes que estar pendiente de la lactancia, ya aprendiste sobre esto, tienes que aprender de esto del parto, tienes que hacer esto. Pues no, porque pues tal vez no es el momento y tal vez esa persona no sé si quiera recibir esa Incluso yo creo que información. la mejor forma de decirle a alguien, oye, mira, es decirle, vete, ten de baby shower, te regalo este bono de aventura prenatal, amiga. Valga la cuña No, allí, sí, de verdad, o sea, regalar un bono de un lugar donde uno sepa que dan lo muy buena preparan. información, que te preparan muy bien, dar un bono regalo de una asesoría en lactancia, yo qué sé, o sea, si tú ya pasaste, sabes cómo es el proceso. Entonces, ese tipo de regalos a veces no se tienen en Buenísimo, cuenta, pero son no. buenísimos. Imagínate, o sea, yo diría en este momento que en ese momento me hubieran regalado una asesoría en lactancia. O sea, uy, de verdad, o sea, A no porque María, yo mi sea amiga. asesora, de verdad se los digo, amigas, sino porque en serio, o Sí. sea, uff, para mí eso sería un súper regalo. Y mira que, por ejemplo, algunas de nuestras mamás les han dado bonos y han llegado aquí y como que nunca pensé, o sea, nos dijeron o me han dicho, nunca pensé que este regalo me fuera a encantar tanto, ¿cierto? Porque en serio, o sea, uno no lo ve hasta que lo necesita, Ujú, ¿cierto? O nadie lo ujú, ve necesario hasta que le ujú. hace falta, ¿no? Entonces, siento que es muy complejo uno de pronto, desde ya siendo mamá, decirle a la otra mamá, mira, pero es que la maternidad en realidad no es todo lo que pasa en las películas, de todo lo lindo, porque también tiene sus sombras, sus partes oscuras, Ujú. que son retos y que nos hacen crecer como mujer, Sí. que nos hacen crecer como pareja y en general pues como personas. Pero es complejo, o sea, no Sí. es lo bello, todo hermoso, no, es muy hermoso, es muy lindo, pero es muy retador. Y ante esos retos es lo que uno tiene que prepararse, ¿no? Y Ujú. que uno no lo hace porque lo ve como algo biológico, natural, y de pronto las abuelitas dicen, ay, pero es que antes no se preparaban, es que ahora sí que se inventan cosas, pero es que si ya hay la facilidad de aprenderse tantas cosas, ¿cierto? Pues es que ¿Por qué uno, no o sea, el tomarlo? conocimiento ha evolucionado muchísimo en los últimos 70 años, ¿no? O sea que si estuviéramos igual, Claro, en dónde estaríamos como humanidad, no hubiésemos avanzado absolutamente exacto. nada. Ese Ujú. es el objetivo y eso es lo chévere de la salud, que todo el tiempo está evolucionando, tratando de hacer que las cosas sean más sencillas o mejores o que Ujú. faciliten los procesos, ¿no? O promueva el bienestar en mayor Exacto. medida. Otra pregunta, bueno, nace Sarita. Ujú. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo, o sea, cómo fue? ¿Fue inmediatamente el comienzo de la lactancia? O cómo cuéntanos como esas primeras, no sé, 12 horas, Ok. pero así como Cronológicamente, cronológicamente. no, mira que en serio, como yo trabajaba en una unidad de cuidado intensivo pediátrico, entonces veía muchos casos muy tristes, de enfermedades muy tristes, y yo no sé, yo tenía en la mente, o sea, era mucho temor, uno por el parto, y dos porque naciera y yo la pudiera ver y decir, tiene todos los dedos, respira, o sea, que estuviera normal, o sea, de verdad que era un terror y yo creo que, pues como estábamos en medio de pandemia y todo, yo siento que eso no lo trabajé de alguna manera porque creo que en algunas ocasiones eso no me permitió de pronto disfrutar como, ay, qué lindo el embarazo, sino que tenía mucho temor de verdad como que naciera bien, o sea, y en mi familia no hay ningún A pesar de la antecedente o algo, ecografía ¿no? genética que te Sí, o decía que sea, no estaba bien. bien, todo, pero yo tenía tanto miedo, pero era como por lo que había visto en mi trabajo. Entonces, ese primer momento fue como a mi esposo, mírala, está bien, respira, o sea, que la mirara toda, que la revisara. Entonces, siento que dejé, o sea, sí, o sea, es que es indescriptible ese momento cuando uno ya ve a su bebé y uno como que no puedo creer que sea mía. Pero como que de la emoción y como que bienvenida hija a este mundo, pasé como a mi lado de profesional de la salud. Entonces como que está bien, respira, listo, vístela, está fría, está caliente, cómo está, como el peso, todo. Entonces en ese momento no iniciamos la lactancia, ya sí pudimos iniciarla rápido cuando estábamos en la sala de recuperación y creo que fue muy sencillo. O sea, la verdad para mí no se dio como algo
complejo en ese momento, ya fue cuando estaba más bien en la casa, que como que, uff, ¿y cómo hacemos como con los trasnochos y en la cama cómo le doy, cómo me acomodo? El dolor, por ejemplo, cómo combino la lactancia con el dolor de poderme acomodar, cómo ¿Te me dolía? siento. ¿Qué te dolía? Porque fuiste parto. Fue parto porque sí se generó como unas fisuras chiquiticas, entonces hicieron sutura. Ya. Uno contando esas intimidades. Ah, Por favor, borra esta parte, Juan. pero es que hasta eso hace parte del proceso, pues. Sí, claro. Entonces, y mira, sí, porque es que uno ve la lactancia aquí, pero si, por ejemplo, tú tienes dolor allá abajo y no te puedes acomodar, afecta la lactancia. Claro. Entonces eso es una de las cosas de las que les pregunto a las mamás, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes dolor? Porque si tú tienes dolor, o sea, es un proceso hasta pasar de acostada a sentada. Entonces no vas a poder acomodar a tu bebé, o sea, todo va a salir mal. Entonces, ese primer momento, como de pronto ya en medio de la emoción y todo, pues siento que no fue algo complejo. Y como comió, dormió, el primer día come, duerme, y al segundo día cuando ya estás en la casa, como que empieza el reto mamá. Ahora sí ya como la trasnochada, de no poder dormir bien, como que se despierta cada rato, más el dolor, todo. Esas primeras horas fueron bien, pero después en casita ya como que fue, bueno, ahora sí intentemos poner en práctica y cómo es que es, y entonces más bobita yo, porque sentía que si yo era enfermera, había visto de lactancia, era asesora en ese momento, no lo practicaba, pero ya tenía los conocimientos. Yo decía, ay, pero ¿cómo digo que no sé cómo colocarla aquí? ¿Cómo le digo a mi esposo? Entonces como que él, no, pero bebé, mi amor, tómate aquí, siéntate cómodo así. Entonces ya como que él me ayudaba, pero yo no sabía cómo pedir ayuda. Muy boba, ¿no? Pero pues eso pasa. Cuando ya a medida que empecé a practicar ahora sí la asesoría y a través de mi experiencia, no, pues ya uno dice, bueno, en realidad si uno necesita a alguien que le diga, venga, como dice aquí, venga, yo lo ayudo, venga, lo organizo. Pero siento que eso, las primeras horas bien. Después fue como el reto de ver cómo me organizo y cuál es la mejor posición para mí, cómo estoy más cómoda, cómo la bebé también, cómo come más rápido, eso. Fue como realmente un aprendizaje, o sea, es tenerse paciencia, calma, porque ambos están aprendiendo en el proceso. Digamos que ahorita que ya eres asesora, ¿qué le dirías a esa Elisa que acabó de parir como asesora en lactancia? ¿Qué le aconsejarías? Primero, volver a repasar lo que ya había estudiado hacía un tiempo en lactancia, tenerse paciencia, porque vuelvo y repito, está uno aprendiendo y la bebé también está aprendiendo, aunque los bebés nacen también con ese instinto o ese reflejo de succión, de la deglución, de la búsqueda, que es lo que le enseñan ahora en la parte de la teoría, necesita una organización, un tiempo, un acople con nosotros y un acople con el mundo exterior, ¿no? Porque para el bebé o la bebé no es solamente el lactar, sino es todos esos estímulos nuevos que hay alrededor, y acoplarse a ello puede tomar un poco de tiempo y pues necesitas paciencia, ¿sí? Entonces yo le diría, ten paciencia y vive un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, ¿sí? Porque, bueno, otra cosa que yo pensaba era, en ese momento era, ¿y cuándo voy a empezar a hacer el banco de leche? ¿Y será que voy a empezar a hacerlo ya? Porque cuando ingrese a trabajar, ¿cómo voy a hacer? Entonces, Entonces, que es otra no, gran preocupación, ¿no? O sea, como que lo quieren hacer al otro día de que nacen, ya quieren empezar a hacer banco de leche, y pues tampoco es así, a menos que haya situaciones pues particulares. Especiales. Pero sí, o sea, como que ya tengo que empezar a hacer el banco de leche y no es necesario. Entonces, más bien disfrutarse esos primeros días y pensar que hay que tenerse paciencia. Sí, yo diría eso. ¿Y tú qué te dirías a la Mili de ese momento? Que cambie de posiciones a la bebé. Uy, no, no siempre la misma. Sí, claro, porque, bueno, en mi caso fue que salió, nació, pero ella venía con el cordón corto, entonces no me la pusieron acá al pecho, sino que yo no resistía porque sentía como que me traccionaban, todo a las vísceras. En mi interior. Entonces me la bajaron y ya de ahí la limpiaron y demás y la colocaron. O sea, no hubo como ese contacto luego piel a piel que lo dejan ahí, sino que la colocaron
¿cómo se dice? En la camita, pues donde se va a calentar y demás, ¿no? Entonces, de ahí sí, ya también en la sala de recuperación, creo que fue bien, o sea, Salo tenía también muy buen reflejo de succión, muy buen reflejo de búsqueda, sino que uno está incómodo, pues porque esa cama uno no se puede ni mover bien porque siente uno que se va a abrir por todo lado. Entonces uno no se puede como, así sea un parto, no se puede ubicar de una forma como adecuada para lactar. Y ya después, como yo no había hecho nada, no había buscado nada, según yo, había una sola forma de lactar que era pues en acunado. Entonces yo lactaba acunada, porque acostada no podía porque a Salo le daba reflujo, entonces se ahogaba, entonces no podía lactar acostada, sino que siempre me tocaba sentarme o en la cama o en una silla. Y eso pues también me empezó a torturar el hombro, el codo, me dolía el cuello, yo, o sea, como que ya no hallaba de qué forma acomodarme porque era siempre la misma posición sentada y de la misma forma acunada, hasta que sí llegó en esos primeros días no a cuartear, no a fisurar, pero sí a quemar por el roce de la misma posición y de la lengua, porque tenía... Salito tiene una succión muy fuerte, o sea, hasta ahora succiona fuerte, y lo otro era que no se agarraba obviamente bien. No siempre lograba agarrarse bien y yo no siempre la soltaba, pues si era en la madrugada yo era como, ay, que chupe como sea, ¿sí? Entonces yo le diría a la Mili de esos primeros días, por Dios, cambia de posición, o sea, existe la rugby, existe acostada, bueno, acostada si tú no puedes, pero existe de pronto acunada contralateral, ¿no? O sea, tomarla con la otra manito, existe la fisiológica, que de pronto es un poco más cómoda para un bebé que también tiene reflujo, o sea, busca más posiciones, porque si no tus pezones se van a resentir, y yo sí sentí como ese resentimiento. Bueno, y nosotros alcanzamos a comprarle un tarro de leche de fórmula, porque era como, no, es que no me sale, es que no me sale, es que no me sale, pero era yo la que decía, o sea, yo misma me decía a mí misma, porque mi mamá, una de las cosas que siempre dijo, no, yo fui súper buena lechera, a mí me salían chorros, ¿no? Pero eso me lo dijo no para el parto, sino antes, o sea, ella siempre dijo que a nosotros nos dio mucho, a 3 años, 2 años, mucho tiempo. Entonces yo decía, pero a mí no me salen esos chorros, no me está saliendo, y pues sí me salía el calostro que era transparente, pero no me salía más. Entonces yo decía, no, Salo no me está comiendo, y esa angustia de ser profesional de la salud, que es horrible, o sea, de verdad que ser profesional de la salud nos juega malas pasadas en ocasiones, porque yo le va a dar una hipoglicemia, y que Talía esté dormida porque está con una hipoglicemia, entonces yo le empecé como a medir el tono, dormida, porque yo decía, no, es que ya debe tener algún tono, no, pero mira, está hipotónica, Juan, no. Y dormida. Y estaba pero foqueada la pobre gorda, y yo decía, no, es que ya tuvo que haberse despertado, ay, no, sí le está dando... Uno se imagina los peores panoramas, sí, es horrible. O sea, horrible. Entonces llamamos a mi mejor amigo y dijo, no, pues si tienes la duda, entonces pues como complementale un poquito, no mucho, pues, pero al menos unos 5 cc, pues por si tienes la duda. Y yo no tenía glucómetro, no tenía nada, entonces yo dije, no, pues compremos. Cuando en esas llegó mi mamá y me dice, pues apriétese la teta, literal, así, no, apriétese la teta. Entonces yo llegué y me apreté y ¡pum! Salió un chorro. Vea, la que no tiene. Y yo, dice, no, mija, a ver, como póngale. La compramos y nunca la usamos, o sea, esa fórmula estuvo ahí como N meses sobre la nevera. Pero a ese punto llega también como la ansiedad, ¿no? De ¿será que sí? ¿Será que no? Hay muchas inseguridades en ese momento, y pues uno está conociendo al bebé, el bebé lo está conociendo a uno, o sea, son muchas cosas. Y pues yo en mi caso personal soy la única profesional, bueno, somos 2, pero pues mi hermana no había tenido como ese contacto con niños, entonces como que todo el mundo dependía de lo que yo les dijera, ¿sí me entiendes? O sea, sí, ponla así, sí, los gases se sacan así, bueno, Mildred dice que los gases se sacan así, ¿no? Y yo, no, Mildred dice que es normal que lloren, Mildred dice que no sé qué, entonces también era esa carga de como tú eres la profesional de la salud, pues tú debes saber, y tú dinos qué hacemos porque tú eres la que sabe. Y yo, ay, Dios mío. Pues no sé, lo siento, no acepto. O él es el otro, el de necesito un adulto más grande. Sí, no, o sea, literal, yo decía, Dios mío.
Y, bueno, ahí estuvo muy pendiente. Mis dos mejores amigos son médicos, entonces ellos estuvieron como muy pendientes, pero el uno pues es internista, nada que ver, porque son puros viejitos. Y el otro, bueno, el otro sí, porque él estuvo mucho tiempo en la unidad de neonatos. Okay. Entonces era el como el que no, Mili, eso es Tranquilo. normal, o le escribía a Juan y Juan le preguntaba todo el tiempo, ve, Juli, esto es normal, esto es normal, esto es normal, y él ya le respondía. Y a mí también me daba pena pedir ayuda, o sea, como hasta ahora en muchas cosas, pero era como me da pena como incomodar a la gente, como ser inoportuna, o sea, como decirle, oye, es que no sé hacer tal cosa y de pronto el otro está ocupado y yo lo estoy sí, estoy siendo oportunista, pues. Entonces, por eso no pedía como mucha ayuda, entonces Juan sí empezaba a escribirle. No, ellos sí me perdonan, pero voy a escribir, dijo Juan. Sí. Y de ahí le contestaban y ya pues de ahí Mike fue como a hacer la consulta también y ya. O sea, pero esos primeros días son muy difíciles, son muy retadores. Yo creo, amiga, entonces que como reflexión, yo diría que uno necesita una amiga que ya haya tenido su bebé y que haya tenido una experiencia positiva con el parto, la lactancia y que tú te puedas apoyar en ella. Porque, pues, si de pronto tienes la amiga, pero tuvo una experiencia terrible y abandonó la lactancia porque tal vez tampoco tuvo información, pues no va a ayudarte mucho, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí uno tiene que volverse, acercar a esas amigas, como hablábamos en el cuarto episodio. Ser como muy intencionales en la búsqueda de esas amigas. De rodearse de otras mamás, hacer una comunidad, una tribu que estén pasando por lo mismo, que estén en ese mismo momento para que puedan aconsejarte, apoyarte y decir, ven, tranquila, eso es normal, calma, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ya probaste esto, como para que uno no lo vea como el acabose, como todo, como el fin de todo, o sea, como que esto me está pasando a mí, me voy a morir, no, sino que es normal. Y es que, bueno, también cada bebé es distinto, ¿no? O sea, como que a algunas mamás les pasa unas cosas con sus bebés que a otras mamás no les va a pasar. Y también como, o sea, rodearse, pero no para compararse, sino para apoyarse, porque es que nosotras las mujeres somos bien complejas en eso. Entonces como que, ay no, pero porque a mí sí, mi bebé se me despierta cada hora y el de ella no, entonces yo algo estoy haciendo mal. No es eso, o sea, hay bebés más demandantes que otros, hay bebés más dormiloncitos que otros, hay bebés más comelones que otros, o sea, no todos los bebés, así como no, como personas, como adultos no somos iguales, pues los bebés tampoco son iguales. Entonces la idea de tener una tribu, una comunidad o como le queramos decir, es con el fin de acompañarnos en el proceso libre de, ahora veníamos escuchando un podcast que decía como cuando el soldado se mete a la trinchera, ¿no? Ahí se meten sucios, sudorosos y demás, pero nadie empieza, uy, ¿cómo sudas o qué mal hueles? Pues porque todos están en igualdad de condiciones. Entonces es como esa trinchera, la comunidad es como esa trinchera en donde nadie sabe más que nadie ni nadie lo está haciendo mejor, sino donde todas apoyamos el proceso de todas nos acompañamos. Bueno, una de las cosas que me pasó, por ejemplo, ya en el sexto, séptimo día, fue que le dio a Sal un brote de crecimiento. Yo no tenía ni idea qué era eso. Como a los 15 días fue. Yo no tenía ni idea, o sea, yo no sabía. Y esa china empezó a tomar teta cada media hora y yo la pegaba y quería estar en la teta todo el día y todo el día. Entonces yo dije, no, pues no me está saliendo leche, ¿qué pasaría? Y yo ahí sí ya empecé a buscar, entonces empecé que los brotes de crecimiento y dije, no, pero es que es imposible. Entonces ahí yo empecé Esta literatura está mal. Empecé a buscar asesoría en lactancia y ahí fue cuando hice lo de EduLacta, un curso esencial y bueno, después empecé como un proceso de formación de lactancia y me di cuenta, es algo por lo que muchas mujeres pasan, no todas pasan, pero sí muchas mujeres pasan. Y llegó un punto en el que yo dije, no, ya me cogió como un chupo, o sea, en esa brote. Y le dije, Juan, ya no podemos. No puedo más, yo ya hice todo lo que yo podía, hasta donde yo pude, ya estoy cansada, es que ya me tiene como una tetina aquí, quiere que yo no, pero es que yo tengo vida también, me duele el cuello, me duele el hombro, me duele el codo, me duelen las manos, me duele. Entonces yo lloraba diciéndole a Juan, todo en la maternidad duele, o sea, me duelen los senos, me duele el útero porque me daban los cólicos, pues me duele el cuello, me duele la espalda, me duele el hombro, o sea,
¿qué no me duele? Pregúnteme en qué no me duele. El pelo. Entonces yo decía, Dios mío, ayúdame, y ya como que ese día no quería dar más, y en la madrugada encontré un post que decía que no eres un tetero, ¿no? El tetero es frío, no eres, o sea, como que no eres un chupo, no es que te cogió de chupo, sino que pide tu calor, pide tu compañía, pide tu olor, pide tu voz, y yo, bueno, está bien, recojamos la toalla. Luego te empezó a leer la conciencia. Sí, entonces recogí la toalla y dije, bueno, pues sigamos con esto de la lactancia. Pero hubo un gran apoyo también de parte de mi esposo, porque si no, o sea, una mujer sola de verdad es muy difícil que lo logre. Y no porque la lactancia sea o deba entenderse como un sacrificio, No. sino que es un cambio, o sea, en realidad toda la maternidad es un cambio, entonces como que acomodar, siento yo que es como que se tiene uno que acomodar a muchos cambios. Muy rápido. Exacto, a muchas nuevas rutinas muy rápido. O sea, no es como que, ay, me da tiempo. Tengo 7 días. De pensarlo, de ver qué me funciona mejor, sino que tienes que ver qué rutina te sirve para el baño. Listo, entonces el baño bien, pero entonces ahora el sueño. Pero entonces listo, ahora el sueño ya lo domino, pero entonces ahora los gases. Pero entonces los gases bien, pero entonces la lactancia. Entonces llegó el brote de crecimiento, entonces se le cayó el ombligo o no se le cayó el ombligo. Saliste de un brote y ya estás en el otro. No, o sea, cuando manejas el primer mes se viene el segundo con otra cosa, luego el segundo, no, viene el brote del tercero. O sea, exacto, entonces es rápido. O sea, entonces uno tiene que aprender rápido, y si no hemos leído al respecto, pues como que todo, no, ¿sabes o sea, qué me hiciste? Acuerdo ahorita, como yo trabajé también en una UCI, pero en una UCI de adultos, pues allá también tú tienes que ser muy estructurado con los tiempos, porque si no o sea, claro. Es como que de 7 a 9 pasa revista médica, a las 9 terminas, puedes tomarte un café en 10 minutos, porque de ahí te toca pasar haciendo toda una terapia respiratoria, luego terapia física, luego revisando el ventilador, o sea, como que hay unos procesos, ¿no? Que hay que hacer. Entonces, tal cual yo me sentía, o sea, yo me sentía como que a las 7 toca hacer esto y esto y esto y esto y esto, porque le doy de comer, porque después toca el sol, porque después toca el baño, porque después toca cambiarla, después toca el pañal, luego otra vez la teta, toca pañal, pañal. O sea, yo sentía que me la pasaba como en esa rutina rápida. Ajá. Todo el bendito día. Okay. Y llegaban las 3 de la tarde y vos ves y lo único que has hecho es como atender el bebé. Y uno está revuelto. Y en eso viene de pronto la visita que no querías recibir. Y que no querías que te vieran como estás. Sí. Exacto. Entonces uno queda como, Dios mío, o sea, aquí se me fue la vida, amigos. ¿En qué momento decidí? Es duro, pero también es gratificante. O sea, cuando uno va al pediatra y el pediatra le dice, uy, está ganando peso súper bien, mamita, estás haciendo un súper buen trabajo. Ay, o sea, uno como que quiere felicitar a las máquinas. Sí, y tan lindo, amiga, eso creo que deberíamos hacerlo todos como profesionales, de verdad felicitar a esa mamá y a ese papá que está detrás del cuidado de ese bebé, sí. Pero siento que también como amigas, como mamás, como tías, cuando vamos a visitar a una mamá, o sea, de verdad que uno en ese momento está como tan abrumado de tantas nuevas cosas que yo creo que esas palabras que para uno pueden ser insignificantes, decírselas a su amiga, uy, como que, wow, pero qué buen trabajo que estás haciendo, qué bien, mira cómo se ve de gordito, de gordita, bueno, qué buen trabajo estás haciendo, qué buena mamá, o cómo te ves de bien haciendo esa labor, lo estás haciendo bien. Para una mamá puede ser como ese soplo. Se nota. Se nota mi esfuerzo. Exacto, muchísimas gracias por reconocerlo, porque tal vez uno sí lo pueda pensar, pero no lo exteriorice, no lo diga, y esa mamá sí necesite escucharlo, esa ¿no? afirmación. Exacto, sí. Porque pueda creer que en medio de tantas cosas, como decíamos, uno duda de tantas cosas dentro de su maternidad, que uno puede dudar que lo esté haciendo bien y de pronto escucharlo de otra persona, bien, en lugar de pronto decir, pero ¿por qué estás haciendo? Y ya hace, y ya no hace, y ya se duerme toda la noche, y le estás dando teta y no sé qué, y como juzgar, más bien escuchar,
¿cierto? Acompañar Ujú. y felicitar a esa mamá y a ese papá por ese trabajo que están haciendo con ese nuevo ser en la casa, ¿no? Total. Y está el otro lado de la moneda, y de pronto no fue nuestra experiencia, pero sí es la experiencia de muchas mujeres que no pueden lactar. Por alguna razón, o sea, no les bajó la leche suficiente, su hijo estuvo hospitalizado y estuvo mucho tiempo hospitalizado y pues ya la leche no fue la misma producción y tuvieron que hacer lactancia mixta. Manejar esa frustración esos primeros días, uy, es duro, es morir. Yo hablaba con mi mejor amiga porque ya su bebé estuvo hospitalizado 12 días y debido a esa hospitalización ella no pudo pues hacer lactancia exclusiva, tuvo que hacer lactancia mixta. Y ella me decía, mira, se siente como que tú no tienes la capacidad, si no tienes la capacidad de hacer lo básico que es alimentar a tu bebé, ¿cómo vas a tener la capacidad de hacer lo demás? El resto. ¿No? Entonces ¡Qué o sea, duro! esa frase a mí me dejó como que tenaz porque es una frustración enorme, pero también desde el acompañamiento, cómo podemos aliviar un poco esa frustración, Que no se como hace. amigas, como familia, como profesionales. O sea, no es que todos los bebés necesiten fórmula, pero sabemos que hay mamás que sí necesitan apoyo y que cuando se necesite ese apoyo no sentirse mal por recibirlo es duro. Es duro, amiga, porque es lo que se espera de la mamá, ¿no? Que de lactancia, ¿no? Y cuando por alguna razón o porque simplemente no quiere, sabemos que la lactancia es el mejor alimento para el bebé, pero es una decisión de la mamá, ¿cierto? Si la mamá definitivamente dice yo no quiero por X o Y razón, después de recibir una información al respecto y toma una decisión informada, pues Se nadie, acompaña. exacto, se acompaña y se le ayuda y no es para juzgarla, ¿no? Pero siento que a veces también pasa un poquito con nosotros mismos como profesionales, ¿no? Como que, y le estás dando lactancia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? O sea, como que sí, bueno, pues sí preguntemos por qué pasó, pero no como desde el juzgamiento, o sea, decir es porque no quieres darle teta o porque eres una mala mamá, sino preguntar qué pasó, ¿cierto? Puede ser que qué tal la mamá ya está hospitalizada también en una UCI 15 sí, días, no como pasa. escandalizarse, pues. Exacto, sino decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no le pudiste dar? ¿Y quieres darle? Porque tal vez es no, pero todavía se puede darle. Y si la mamá tomó la decisión de que no quiere darle, no o sea, intentar. yo cómo la voy a obligar, no se puede, es algo, la lactancia es algo que se debe disfrutar y si la mamá no lo disfruta, ¿cierto? Y por el otro lado, es que todo es malo para la sociedad. Cuando uno se convierte en papá, 50% del mundo está de acuerdo con uno y 50% en desacuerdo. Entonces, si al inicio das teta, o sea, bien, estás dando teta, listo. ¿Sí? Si no das teta, ¿por qué no das teta? Pero si estás dando teta al año, todavía estás dando teta, o sea, todo, ¿Hasta amigos, cuándo le vas a dar teta? eso ya es agua. Entonces, todo es malo para la sociedad. Yo creo que uno tiene que ponerse un escudo, una barrera y decir, listo, esto es lo que yo decidí, yo y mi pareja, o yo solita, esto es lo que yo voy a hacer con mi maternidad y con mi lactancia en este caso, y es mi decisión, ¿sí? Y no aceptar juzgamientos de otras personas y hacer caso omiso como a esos comentarios y no sentirse mala mamá por eso, o sea, si lo intentaste y O si no se decidiste. consiguió o si lo decidió, pues es su decisión, es el mundo y el panorama que tú tienes en este momento y nadie tiene por qué juzgarte, sino apoyarte, listo. Entonces, si tomaste esa decisión, entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a manejarlo? Y no sentirse que solamente es mamá quien da lactancia materna, ¿no? Así como intentamos separar como solamente eres mamá o sabes lo que es ser mamá si tuviste un parto, o sea, si tienes cesárea eres una floja, ¿cierto? Que se intenta separar, no, absolutamente, o sea, ser madre, o sea, si es por eso un padre no pudiera ser padre, pues porque no pare, Ni no, pare, ni cesárea, ni lacta, ni nada. ni nada, ¿cierto? No, o sea, ser mamá es todo lo que viene de aquí en adelante, el cuidado, el amor, el acompañamiento, la paciencia, el resto de cosas te sigue haciendo buena mamá, no te clasifica ser como que, ya eres, como que completaste el checklist por haber tenido un parto ni por tener lactancia, no. Y uno no debería juzgar a las demás por eso, ni tampoco sentirse juzgadas por eso. Y creo que eso hace parte de las expectativas que uno a veces tiene dentro de la maternidad, ¿cierto? Que uno tiene todo súper soñado, entonces yo voy a hacer parto, yo voy a hacer lactancia, y si ocurrió alguna cosa que no lo generó, le dio un giro. Entramos en crisis, ¿no? Entonces decir, bueno, ese es mi plan, pero como cualquier plan puede cambiar, entonces tener el plan A y tener el plan B. Total. ¿Cierto? Estoy completamente de acuerdo con eso.
Y creo que la labor ahí de la red de apoyo es justamente apoyar, acompañar esas decisiones de la mamá, ¿sí? Sobre todo si es una mamá informada, pues hombre, acompañe esas decisiones que ya ella con base en la información ha tomado, incluso nosotros como profesionales, o sea, es una de las preguntas que hacemos, bueno, ¿y quieres lactar? ¿Quieres ¿Sí? o no? ¿Quieres lactar o no? Cuando nos dicen no, bueno, cuando nos dicen que sí, pues podemos intentarlo y allá se buscan diferentes estrategias para volver a intentarlo, sin con ello asegurar que sí o sí se va a lograr porque cada cuerpo, cada situación es diferente, entonces pues se va manejando como todo en el proceso. Había algo que leía y era, cuando somos adultos ya no se dan cuenta si fuimos lactancia exclusiva, mixta, fórmula, si nacimos por parto cesárea, me imagino que por la microbiota de pronto, pero así a simple vista, no. O sea, todos somos seres humanos, todos, a mí hasta colada de espinaca me dieron en los 15 primeros días. ¿Qué? Ahí les cuento el dato. Eso es tema, eso es tema de otro podcast. Entonces, entonces, o sea, como que, y aquí estoy, amigo, sobrevivió una gastroenteritis. Exacto. No se hace. No se hace. Pero bueno, ya como dándole un poco más forma o concluyendo un poco más el tema, ¿qué recursos utilizaste tú que consideras que fueron vitales para que pudieras lograr la lactancia materna exclusiva? El apoyo de mi esposo. Es un recurso. ¿Sí? Es un recurso, claro, porque lo que te pasó a ti, o sea, cuando uno dice, quiero desfallecer, como que me siento muy cansada, estoy muy agotada, el acompañamiento de él, como que mira, aquí está el agua, vente, acomodo el cojín, vente a un masaje, o sea, ¿cómo te puedo ayudar? Yo no doy lactancia, pero ¿cómo yo te puedo ayudar a ti, que tú eres la que produce la leche? Entonces, eso por un lado. Hay hombres que se aterran que cuando uno les dice es que uno puede perfectamente lactar 18 horas al día. Sí, claro. Y ellos dicen como, no, y yo, claro. Aquí en el curso prenatal les pregunto a ustedes cuánto creen que lacta una mujer al día de un recién nacido. 8 horas, y yo, no, baby, no. Entonces, eso es un trabajo exhaustivo. Claro. Es muy cansado. Entonces, siento que el haberme acompañado, pues ayudó a que no desistiera, haberme informado anteriormente lo que tenía de información, ¿sí? Y creo que seguir a un profesional, una profesional. Seguía, en este caso. En este caso, sí, seguía en redes sociales a alguien que yo sabía que era profesional de la salud, que era asesora en lactancia materna. Me guiaba por sus videos, lo que tenía en YouTube, en Instagram. Entonces, como que eso me ayudó, porque a uno Instagram se le llena de información, de videos, de reels, de todo, de cosas de lactancia, de parto, de todo de la maternidad, pues, de bebés. Entonces, creo que si uno se pone a escuchar a todo el mundo, enloquece. Aparte, pues, porque en las redes uno sube mucha información, porque es general, ¿no? No es específica para alguien. Entonces, puede ser que una cosa se haga de 3 maneras distintas, pero que esas 3 no te sirvan a ti, ¿sí? Entonces, se puede uno enloquecer si uno se pone a buscar información en todo lado, ¿sí? Creo que uno sí tiene que tener un grupo de profesionales que sea su referente, ¿sí? Porque si no se enloquece. Como el pediatra, pues, o sea, si imagínate que tú vas donde un pediatra, luego al otro mes donde otro pediatra, al otro mes donde otro pediatra, pues te vas a enloquecer. O sea, uno al final ya encuentra un pediatra con el que se siente en sintonía, que respeta los principios que uno tiene, las decisiones que uno ha tomado. Bueno, entonces con ese pediatra sigo el proceso. Entonces, yo creo que esos 3 factores, mi esposo, haber leído un poco, haber tenido ese conocimiento base y seguir a un profesional, las recomendaciones de una profesional en el tema. ¿A ti? En mi caso también, creo que, bueno, haber comunicado lo que yo deseaba antes de que sucediera, o sea, como en mis 5 sentidos, antes de las expectativas. Sí, que quería, fue importante porque así podíamos como buscar, Juanito me ayudaba a buscar estrategias para que esas expectativas se cumplieran. Tener el apoyo de mi esposo fue fundamental por lo mismo, o sea, habían días muy cansados, y estaba él sacando los gases o estaba haciéndome un masaje en la espalda, o sea, como liberando un poco la carga de cierta forma, o sea, no puedo lactar, pero ¿de qué forma te ayudo? Tercero,
el haber pues ya como hecho la asesoría en lactancia materna, o sea, recibirla y ya recibir más información, o sea, yo ya me informé fue después, porque dije, si eso me pasó a mí, ¿cómo estarán pues la cantidad de otras Claro, mujeres que nunca han visto nada de que salud. nunca han visto nada de salud? Entonces, digamos que yo empecé también por el tema de la lactancia, y ya después fue que hice parto, ¿no? Y van muy ligados, o sea, no es como que, es que nada va como embarazo aquí, pasan 7 días parto, pasan 7 días posparto, no, o sea, todo es embarazo, parto, posparto, lactancia, todo junto. Entonces como que cuando hice parto me di cuenta también de la importancia de tener una buena experiencia para la lactancia, entonces como que lo complementé. Y seguíamos a la misma persona. Entonces también como ver esos videos, o sea, nutrirme ya de esa información de profesionales de la salud, pero además también como casi siempre uno se embaraza con otras mujeres o amigas, más o menos, ajá. Entonces yo tenía una o dos, sobre todo con una, entonces empezamos a charlar mucho como cómo le iba a ella, cómo me iba a mí, y así también nos fuimos como acompañando en el proceso. Fue importante como hablar de que no eran cosas que solo me pasaban a mí, que a ella también le podía estar pasando, o que a mí me pasaba primero y a ella le pasaba después. Entonces como hablar de la experiencia era bonito porque uno se sentía acompañado en el camino. Eso fue chévere. Yo creo entonces, amiga, que como conclusión a todo lo que hemos hablado, yo diría que uno necesita, uno, preparación previa y dos, acompañamiento, ¿cierto? Pero con un acompañamiento de personas que tengan como tus mismas expectativas y que hayan tenido una experiencia positiva, porque pues tú quieres una experiencia positiva, no las experiencias negativas que tal vez pudieron vivir otras personas. Creo que eso es como lo fundamental y ahí está el mensaje para muchas que de pronto ya tienen a sus bebés que puedan servir de apoyo para las otras mamás, que puedan aconsejarlas o acompañarlas, porque tal vez uno a veces no quiere un consejo, sino simplemente la compañía y la escucha, ¿no? Entonces, como hacerle ver de pronto que muchas cosas que uno cree que le están pasando solamente a uno, le pasan a muchas personas, que es normal, que es simplemente enfrentar como esos nuevos cambios y que es un reto al que tenemos que irnos acomodando de a poco y tenernos mucha paciencia. Total, ¿sí? yo creo que el ingrediente que debe estar en abundancia en una lactancia es la paciencia. La paciencia. La paciencia de todo. Bueno, si les gustó el tema, si están en esos primeros días, cuéntenos cuáles han sido sus retos. Si ya pasaron, cuéntenos cuáles fueron esos retos durante la lactancia, o si fue mixta, qué pasó, cuáles fueron los retos de la lactancia mixta, si fue una lactancia con fórmula, también tienen sus retos particulares. Cuéntenos ahí en los comentarios. Recuerden compartirlo con esa amiga que está embarazada o que acaba de tener a su bebé. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, activar ahí la campanita para que les pueda aparecer la notificación de cuando subimos un video nuevo. Gracias por estar aquí en nuestro podcast. Bye.